ha tocado de pronto, digamos, propuestas donde me dicen, oye, vamos a implementar un sistema en tal organización, mira, la propuesta es buena, yo ya tengo todos los documentos, solo tenemos que adaptarlos a la organización. ¿No? Hay, entre comillas, esos consultores que te arman un sistema en 3 meses, porque ya según ellos tienen todas las plantillas de documentos, ¿no? Entonces, no, definitivamente no, el sistema no es un conjunto de documentos. Cuando nos hacemos esta pregunta muy sencilla, ¿cuál es la razón de ser de los documentos? ¿No? Todos me imagino, conocemos cuál es la definición de un documento dentro de un sistema de gestión, ¿no? Estamos pensando seguramente en manuales, procedimientos, instructivos. Sí, eso es básicamente un documento, ¿no? Llamémosle, para esta breve conversación, a un documento como, digamos, algo que nos permite describir el cómo hacer una actividad. Entonces, yo siempre hago esta pregunta cuando empezamos nuestros cursos, por ejemplo, de interpretación de la norma o de formación de auditores, que les digo al grupo, ¿no? ¿Quién me dice cuál es la razón de ser de los documentos? Entonces empiezan ahí a aparecer las sugerencias y alguien dice, para estandarizar los procesos. Entonces, parece una sugerencia lógica, ¿no? Todos queremos estandarizar nuestros procesos. Pero cuando yo les digo, hoy no hay ninguna norma de gestión de la inocuidad, de la calidad, de la seguridad del ambiente, que use la palabra estandarización, o sea, de las que yo conozca, eh, todas las normas de la familia ISO, por ejemplo, o BRC, ninguna pide estandarizar procesos. Ese es otro gran mito de los sistemas de gestión, ¿no? Tenemos que estandarizar nuestros procesos. Sin duda, es muy útil la estandarización. Ayuda mucho al control de los procesos esa estandarización. Cuando nosotros estamos involucrados en la fabricación de alimentos, elaboramos productos, pues buscamos que todos nuestros productos cumplan una especificación. Entonces, digamos, queremos estandarizar los resultados de nuestros procesos de fabricación. Pero si miramos la norma no pide estandarizar procesos. Pero entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿no? ¿Escribo un procedimiento para estandarizar procesos? Y si nos ponemos a ver cuántos ejemplos tenemos dentro de la empresa donde podemos, o de hecho tenemos muchas cosas estandarizadas, ¿no? Por ejemplo, la salida del personal al almuerzo. Prácticamente todos hacemos lo mismo, o el ingreso del personal, y no tenemos un procedimiento que nos diga cómo salir a almorzar, ¿no? Entonces, muchas cosas terminan estandarizándose en las organizaciones por la costumbre, por los hábitos. Entonces, si pensamos que sí podemos estandarizar a pesar de no tener un documento escrito, entonces se viene abajo esta propuesta, ¿no? Un documento no sirve para estandarizar procesos. Ayuda en algunos casos, pero no es la razón de ser. Otros proponen, escribo procedimientos para capacitar al personal. Parece lógica la sugerencia, ¿no? Pero yo les digo, cuando ingresa un operario nuevo, por ejemplo, contratamos un operario para que controle un punto crítico de control. ¿Qué hacen las empresas? Le das el procedimiento de control del PCC, que lo lea, lo estudie, le tomas un examen y después lo mandas a trabajar a la planta. No, ¿no es cierto? Entonces, cuando entrenamos una persona en planta, lo que hacemos luego de ese primer día de inducción en buenas prácticas es ponerlo al lado de alguien antiguo, con experiencia, para que de la observación vaya aprendiendo. Y cuando esa persona experimentada nos dice que ya está listo, consideramos que ya cumplió su proceso de entrenamiento. Y muchas veces en todo ese proceso, que puede tomar algunos días o semanas, dependiendo de la complejidad del puesto, ni siquiera ha visto un procedimiento. Entonces, podemos capacitar al personal sin tener un procedimiento escrito. Por lo tanto, si bien ayuda en la capacitación al personal, no es la razón de ser tampoco, ¿no? Entonces, sigamos pensando cuál es la razón de ser de los documentos, porque si no tenemos claro esto, es posible que nos llenemos de documentos que no necesitamos, que no agregan valor al negocio. Otros dicen, escribe un procedimiento para controlar un proceso.
¿no? Yo les pregunto a los supervisores de la planta si necesitan mirar el procedimiento para ir a controlar las actividades del proceso, ¿no? No, tampoco, normalmente no. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en sus empresas, es bien difícil, salvo que sea en laboratorio, un método de ensayo, es bien difícil que alguien esté leyendo su procedimiento para hacer su trabajo. Entonces, la gente ya hace su trabajo porque tiene la experiencia, tiene el conocimiento, ¿no? Ya está entrenado para hacerlo. Entonces, el documento, nadie necesita leer el documento para hacer su actividad. Por lo tanto, tampoco la razón de ser es controlar los procesos. Entonces, finalmente, nos damos cuenta que la razón de ser de escribir un procedimiento es preservar el conocimiento de la organización. Es decir, que ese operario que es el experto en manejar el punto crítico, por ejemplo, ¿no? Pensemos en nuestra empresa chiquita que tiene una persona por cada puesto y trabaja en un solo turno, ¿no? Se me va el operario del caldero y no sé, nadie más sabe manejar el caldero. Entonces, como no quiero depender de ese operario, necesito ese conocimiento de cómo operar ese equipo, preservarlo. Qué mejor forma de hacerlo que poniéndolo en un documento. Entonces, luego de esta reflexión, cuando ustedes regresen mañana a sus empresas, pónganse a pensar, ¿no? De los procedimientos que tenemos escritos, denle una miradita y pónganse a pensar si alguien que no tiene la experiencia en el puesto, al ver el procedimiento, puede dar continuidad al proceso. Y muchas veces no, porque las tomas de decisiones que hacemos en la planta están basadas en la experiencia, en el criterio que hemos ido desarrollando en el tiempo. Y esos aspectos de experiencia, de cómo abordar determinados tipos de problemas, normalmente no van en los procedimientos. Termina siendo el procedimiento una receta que te dice cómo hacer las cosas, pero que está escrita muchas veces pensado en que todo va a salir bien. Y sabemos que en una planta no siempre todo sale bien. Ahora, alguien dirá, es imposible poner en un procedimiento las distintas cosas que pueden pasar. Eso justamente lo ganamos con la experiencia. Pero hay algunos aspectos que para la toma de decisiones pueden ser importantes, digamos, tener en cuenta algunas consideraciones que sí valdría la pena ponerlas en los procedimientos. Entonces recuerden siempre esto, ¿no? La razón de ser de escribir un documento es esa, preservar el conocimiento de la organización. Entonces, luego, otro aspecto asociado a los documentos es el tema del control de los documentos, ¿no? ¿Por qué controlamos los documentos? ¿Qué significa que un documento esté controlado? Básicamente, lo que las normas buscan cuando nos piden que los documentos relevantes del sistema de gestión estén controlados, es que aseguremos que la información pertinente va a estar disponible cuando la necesitemos, ¿no? Y además que va a estar protegida de cambios indebidos. Entonces también es importante tomar eso en cuenta, porque a veces pensamos que todos los documentos tienen que estar controlados, por ejemplo. Y hay documentos que son parte del sistema que no están expuestos a cambios, ¿no? Por ejemplo, el manual de uso del caldero, ¿no? Va a seguir siendo el mismo manual y lo va a usar el operador del caldero y nadie más, y salvo que cambie de caldero, el manual como tal no va a cambiar. Entonces la pregunta es, ¿necesita el manual del caldero, el manual del extractor, el manual de uso de un equipo ser un documento controlado? Probablemente no. Entonces, otro mito asociado a este tema del control de los documentos es que si el documento que estamos usando no está en esa famosa lista maestra, no te lo pueden auditar, ¿no? Otro mito enorme, ¿no? En ninguna parte de la norma está escrito que solamente te van a auditar lo que tú has declarado en tu lista de documentos. Debemos recordar esto siempre. Todo lo que hacemos que esté relacionado con el alcance de la auditoría, es decir, si yo fabrico helados, ¿no? Y en la fabricación de helados tengo 10 procedimientos declarados, pero tengo por ahí otros 2 o 3 procedimientos que por alguna razón decidí no declarar.
en mi sistema de gestión, pero que de alguna forma los uso como parte de mis procesos, también son auditables. Lo mismo pasa con los registros, de los que vamos a hablar enseguida, ¿no? Todo lo que documentemos que tenga que ver con el proceso que queremos certificar, por ejemplo, es auditable, así tú no lo hayas declarado. Entonces, cuidado con ese mito, porque a veces me ha pasado en las auditorías eso, ¿no? Que de pronto el operario entra en confianza con el auditor y por ahí comentan, sí, pero para preparar esta solución uso este pequeño instructivo, y salta su jefe, ¿no? O salta el de calidad que siempre acompaña en las auditorías. No, 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 pero eso es algo interno, eso no está en el alcance del sistema. Entonces ya el auditor escuchó, dice, acá no hay nada interno, ¿no? Todo es parte del sistema, porque si esa solución con la que va a limpiar, por ejemplo, tiene algún impacto sobre la fabricación del producto, entonces necesito verla, necesito ver cuál es ese impacto, necesito ver cómo lo estás controlando. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado, ¿no? La recomendación aquí es: sometan a control básicamente aquello que está sujeto a cambios y aquello que puede ser usado por más de una persona, porque ahí es donde está el riesgo de equivocación si no lo tenemos adecuadamente controlado. ¿De acuerdo? Nuevamente, seguimos con los mitos de los documentos, ¿no? La estructura. Todos hemos leído seguramente un procedimiento y cuando nos dan un procedimiento, más o menos que todos siguen la misma estructura, ¿no? Y si nos vamos a ver sistemas en otros países, va a pasar lo mismo. Yo pensé antes que era un tema solamente de Perú, hasta que pude ir a auditar a otros países y en todas partes los procedimientos siguen la misma estructura. Y cosa curiosa, jamás ninguna de las normas que hoy conocemos, en ninguna de sus versiones, tenía una estructura de cómo escribir un procedimiento. Y todos ponen objetivos, alcances, documentos de referencia, definiciones, ¿no? 4, 5, 6 puntos, 4, 5, 6 páginas que nadie lee, porque cuando le entregas tu procedimiento al auditor o cuando tú vas a revisar tu procedimiento, nos saltamos de frente al contenido del procedimiento, al desarrollo del procedimiento. Entonces pensamos, oye, ¿y esos 4 o 5 puntos previos son necesarios? Algunos tal vez sí, algunos creo que son muy importantes. Por ejemplo, el alcance del procedimiento es para mí muy importante, ¿no? Porque te dice los límites de aplicación del procedimiento. Pero el objetivo, dice, procedimiento de control de plagas. Objetivo del procedimiento, describir las actividades de control de plagas. Procedimiento de lavado de manos. Objetivo del procedimiento, describir las actividades de lavado de manos. Todo procedimiento tiene como objetivo describir las actividades de lo que se refiere al procedimiento. Entonces el objetivo no agrega valor. Luego, términos y definiciones. Y no estoy, por favor, cuestionando lo que ustedes han trabajado con mucho esfuerzo, que seguramente son sus procedimientos. Solamente lo estoy poniendo sobre la mesa para que reflexionemos sobre eso. Términos y definiciones. Está en todos los procedimientos, ¿no? Y si por ahí usamos un término, como por ejemplo producto no conforme, que está en 40 procedimientos, y mañana decidimos ajustar un poquito la definición, tengo que actualizar 40 documentos. ¿No habrán pensado mejor en tener un documento que se llame diccionario dentro de la carpeta compartida, donde estén todos los términos que alguien por alguna razón quiera consultar? ¿No sería más fácil y simplificamos toda la estructura de todos los procedimientos? Entonces, pensemos aquí también, ¿no? La estructura la definen ustedes. Ninguna norma te dice cuál es la estructura de tus documentos, ¿de acuerdo? Y salvo que hayan escrito un procedimiento de cómo escribir procedimientos, que todos lo tienen, el hecho de tener un procedimiento con una estructura y en otra área de la misma empresa un procedimiento con otra estructura, no tendría por qué estar mal. Pero queremos ordenar, ¿no? Es una buena práctica el que todos sigan la misma estructura. Pero ojo con eso, salvo que lo tengan definido en un procedimiento, tampoco nos dejemos poner observaciones de parte de los auditores que no van a agregar valor. No, este procedimiento tiene una estructura distinta a este otro.
nuevamente, ¿no? Si no tenemos algo que lo defina, no tendría por qué ser un incumplimiento eso, ¿no? Entonces recuerden siempre, no solo en los documentos, en todo absolutamente de lo que hacemos asociado a la organización, si lo hacemos es porque agrega valor, ¿correcto? Simplifiquemos, hay un dicho ahí, manténlo simple, ¿no? Mientras más simples las cosas, mejor. Va a ser más fácil de usarla, la gente va a tener menos resistencia a usarla. Y otro aspecto aquí importante, ¿no? El contenido del procedimiento. Lo definen ustedes. No recuerdo exactamente, digamos, las palabras que se usa para esto, pero con frecuencia escuchamos, escribe lo que haces y haz lo que has escrito, ¿no? Y eso creo que es el punto de partida para un montón de procedimientos o de contenidos inútiles. Porque a alguien se le puso la idea de que todo lo que hacemos tiene que estar escrito. Y si me vienen a auditar y el auditor le pregunta a mi operario, explícame tu trabajo. Y el operario dice, bueno, yo hago A, B, C, D, E, ¿no? Y a ver, muéstrame tu procedimiento. Y el procedimiento, por alguna razón, no incluye el punto D. El auditor sonríe, ¿no? No conformidad. Tu procedimiento no incluye todos los pasos de tu proceso. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese comentario del auditor? Simplemente lo miramos y le decimos, muchas gracias, señor auditor, por tan buena observación. Si alguna vez consideramos útil poner en el procedimiento el punto D, me acordaré de usted. Pero eso no es una no conformidad. Estemos atentos, sí, porque algunas normas, BRC, por ejemplo, que tienen mucho de documentación, a veces nos dicen, ¿no? Debe haber un procedimiento documentado que incluya A, B, C. Si mi procedimiento no incluye A, B o C, eso sí es una no conformidad, porque la norma te está pidiendo que incluya esos 3 puntos. Pero luego, todo el resto del vocabulario que tú quieras poner en tu procedimiento es decisión tuya. Incluso por muy crítica que sea una actividad, ¿no? Si no está en el procedimiento, no tiene por qué ser una no conformidad, salvo que una norma lo pida. Por ejemplo, cuando controlamos los puntos críticos, todas las normas nos dicen que debe haber un procedimiento que describa los criterios de control del PCC. Entonces, listo, ahí están todos mis criterios de control, límites críticos, frecuencias de monitoreo, registros, todo lo que ya ustedes conocen. Eso sí tiene que estar, ¿no? Pero luego en el resto de procedimientos, yo agrego lo que considero necesario para, como dijimos, preservar el conocimiento del negocio. Y no porque el auditor considera que todo tiene que estar ahí. Recuerden, mientras más detalle pongan en sus documentos, más fácil de equivocarse. Porque alguno de esos detallitos en algún momento no lo vamos a considerar relevante y no lo vamos a ejecutar. Pero como ya lo pusiste en el procedimiento, si no lo haces, eso sí es un incumplimiento al procedimiento, por muy tonto que sea ese incumplimiento. Así que nuevamente, mantengámoslo simple. ¿De acuerdo? Recuerden, no todo lo que hacemos tiene que estar documentado. Ese es otro mito. Hablábamos de la estructura de los documentos, ¿no? Muchas veces nos han mostrado una pirámide documentaria, famosísima también, ¿no? Tienes que tener manuales, procedimientos instructivos. Ninguna norma habla de esa famosa pirámide. Los documentos, como ustedes le quieran llamar, siguen la estructura que ustedes hayan considerado más útil para el negocio. Muchas veces hay mucha duplicidad de la información cuando vemos procedimiento de lavado de manos, instructivo de lavado de manos. Cuando preguntas por qué esa duplicidad, no, es que el instructivo es más detallado, el procedimiento es más general. Entonces yo le pregunto, ¿a quién va dirigido el documento? No es para los operarios. ¿Necesitan un nivel de detalle el operario? Sí. Entonces escribe un instructivo, no necesitas un procedimiento. Es más, no necesitas ni siquiera separar procedimientos instructivos. Hablemos de documentos, ¿no? Y el contenido, la forma de redacción, como es lógico, debería estar orientada en quien va a leer el documento, en quien lo va a usar.
¿correcto? Tanto en cuanto al lenguaje, a nivel de complejidad, a nivel de detalle, ¿correcto? Entonces, el sistema, recuerden, es de ustedes, no es de los auditores, ¿correcto? Muy bien, entonces, si se tiene el documento es porque se va a usar, ¿de acuerdo? Documentemos exclusivamente aquello necesario. El otro aspecto relacionado a los documentos son los registros. Y así como preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de un documento? Y dijimos, bueno, es preservar el conocimiento de la organización. Cuando preguntamos, ¿y cuál es la razón de ser de un registro? Todos pensamos seguramente en que sirven como evidencia. Y ahí sí creo que todos estamos de acuerdo, un registro sirve como evidencia. Pero nos olvidamos que hay otra finalidad que es incluso más importante de un registro, ¿no? Que es la de mantener información que nos va a ser útil para el análisis. Hoy la mayoría de normas, al menos todas las normas basadas en ISO, tienen un requisito para mí que es súper importante, que es el análisis de los datos. Pensemos eso siempre. Si tú registras algo, es porque en algún momento te vas a sentar a analizar toda esa información que has registrado. Si no, lo más probable es que ese registro no te sirva para nada. No, pero es que el auditor pide evidencia, siempre me dicen, ¿no? Por ejemplo, tengo que limpiar la planta, ¿no? Y el auditor me pide evidencia de la limpieza de la planta. Entonces yo le digo, bueno, pasea al auditor por la planta para que vea que está limpia. Sí, pero el auditor me dice que seguro yo limpié antes de que él venga. Yo le respondería, sin duda que sí. O sea, si sé que viene una auditoría, voy a limpiar como nunca, para que el auditor vea la planta limpiecita. Pero así es como limpio todos los días. Y si el auditor no me cree, problema del auditor. No me voy a llenar de registros, ¿no? Limpieza de paredes, limpieza de baños, limpieza... O sea, cuando hay limpiezas relevantes, sin duda que la vamos a dejar registrada. Por ejemplo, la limpieza de las superficies en contacto con el alimento. Porque si mañana tengo un caso de contaminación, necesito rastrear la información en esos registros para que me diga quién limpió, en qué momento se limpió, con qué se limpió, porque ahí puede estar una posible causa de esa contaminación que apareció. Pero luego el resto de la limpieza, ambientes externos, baños, ya, y encima que lo tenemos limpio, ¿para qué nos complicamos la vida llenándonos de registros que no vamos a analizar nunca solo para mostrar que se limpió? Entonces, si el auditor sigue desconfiando, invítalo a que venga a tu planta todos los días, ¿no? Porque si vamos con esa forma de pensar, ¿no? No me creen que yo limpio todos los días. Yo también podría decir, ¿y cómo sé que el registro se llenó todos los días y no un día antes de la auditoría? De hecho, varias veces me ha pasado que llegas a la auditoría y saludas a alguien, ¿no? Un apretón de manos, bueno, ahora con el COVID ya no nos queremos ni tocar, ¿no? Y dicen, uy, no, tengo una tendinitis, ¿no? Y ¿no será que has estado firmando registros toda la noche anterior a la auditoría, poniendo al día registros que nunca llenaste en todo el año? Eso también pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los registros importantes no los vamos a dejar de llenar. Esos registros que nunca llenamos son registros que seguramente no son necesarios para el control de la operación. Y nos acordamos de ellos unos días antes de la auditoría y nos amanecemos llenándonos en vez de sacarlos del sistema porque no nos sirven. ¿De acuerdo? Entonces, el registro es fundamentalmente para acumular información que sometamos al análisis y ese análisis nos genere acciones de mejora. ¿Correcto? Y también, ¿no? Para asegurar esa trazabilidad importante cuando fabricamos un alimento, sin duda. El resto de registros, ustedes deciden si los necesitan o no, y obviamente en todo lo que estamos hablando, no vamos a perder de vista nunca todo aquello que es mandatorio, todo aquello que la ley nos exige tener, o los procedimientos, perdón, las normas que queremos implementar nos exigen tener, sin duda que eso no podemos dejar de llenarlo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo guardamos los registros? ¿Quién los guarda? Eso igual lo deciden ustedes. Igual, otro tema
increíble cómo nos ponemos trabas cuando implementamos un sistema, ¿no? Lo llenamos de firmas. Firma del operario, firma del supervisor, firma el jefe de calidad, firma el gerente de calidad, ¿no? Y al final, la segunda, tercera, cuarta firma es gente que nunca estuvo en operación observando la operación y le llevan los registros al final de la semana para que firme porque tienen que estar firmados. Y a veces muchos auditores, cuando empiezan a mirar registros, lo único que miran es si está firmado o no está firmado. Ah, no está firmado, no conformidad. Pensemos también cuál es el valor agregado de cada firma que ponemos en el registro y limitémonos a aquellas que son necesarias. El resto, sáquenlas de sus registros. Entonces, un primer gran error, complicar el sistema con excesiva documentación. Otro, asociado a lo último que acabamos de mencionar, los registros, es pensar que un sistema de gestión tiene como propósito básicamente reunir evidencias. Y ya hemos conversado que no necesariamente es así, ¿no? Las evidencias, sin duda, son aquellos elementos que nos sirven para demostrar que estamos cumpliendo. Pero no solamente podemos evidenciar algo a través de registros, ¿no? Por ejemplo, alguien pregunta, quiero evidencia de que capacitaste a este operario. Y todos pensamos en las listas de asistencia de las capacitaciones, ¿no? Y salvo aquí en Perú nuestra norma legal, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que exige registros firmados, ¿no? El resto de normas lo que nos dicen es personal competente, personal capacitado, ¿no? Entonces, ¿qué mejor evidencia de un personal capacitado que ver que hace su trabajo bien? Pero tanto el auditor como las organizaciones estamos acostumbrados a ver listas de asistencia. Igual, mantenimiento de los equipos. Tenemos registros de mantenimiento de los equipos, que por cierto yo creo que sí son muy útiles, ¿no? Pero para el análisis de los casos de fallos en equipos, ¿no? La frecuencia de errores, de fallas, no para evidenciar que le di mantenimiento al equipo. Si quiere evidencia de eso el auditor, que vaya a ver cómo funciona el equipo, que vaya al almacén a ver la rotación de los repuestos que usé para darle mantenimiento al equipo. Esa es la evidencia de que hicimos el mantenimiento. Si registro, como les digo, es porque esos datos los voy a analizar después. Entonces, no hagamos registros solamente para evidenciar cosas al auditor. ¿De acuerdo? Sin duda que nosotros que estamos involucrados en procesos de fabricación de alimentos, hay algo que todas las normas nos exigen, la ley nos exige, que es garantizar la identificación y trazabilidad del producto. Si hay un problema en algún momento con un alimento que ya salió al mercado, nuestros registros deben ser capaces de rastrear ese alimento y poder demostrar si cumplimos con todos los criterios de control establecidos para, a través de ese análisis, encontrar dónde pudo estar la falla. Entonces, esos registros, desde que recibes la materia prima o desde que compras la materia prima hasta que despachas el producto, esos son los registros importantes, indispensables. ¿De acuerdo? El resto, en función a lo que necesitemos como negocio. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ya pusimos ahí muchos ejemplos de cómo podemos evidenciar cosas sin necesidad de tener un registro. Sin duda que por ahí deben haber algunos incrédulos, ¿no? Que van a decir, el auditor no me va a creer. Y estamos siempre expuestos, lamentablemente, al criterio del auditor, ¿no? Sobre todo cuando vienen nuestros amigos, yo los estimo muchísimo porque cumplen su función, pero nuestros amigos de la autoridad sanitaria, ¿no? Y no solamente acá, en todas partes, a veces vienen con un criterio distinto al que podemos tener en la planta, y ahí vienen algunas discusiones si es o no es necesario un determinado registro. Ahí lo que va, digamos, terminar con la discusión es mirar qué pide la norma, qué pide la ley. El resto son criterios y podemos tener distintos criterios. Este error es súper frecuente y pasa desapercibido. Nos olvidamos que los procesos están gestionados por personas, ¿no?
pensamos o nos llenamos de documentos, de registros, y nos olvidamos de las personas, ¿no? Entonces, piensen cuando van a implementar un sistema de gestión que los procesos los llevan las personas. Personas que tienen forma de pensar muy particular, creencias distintas, cada uno tiene un problema detrás, ¿no? Temores, viene la implementación del sistema, pienso que voy a perder mi trabajo, pienso que me van a enfrentar a cosas que no estoy en capacidad de hacer, personalidades distintas. Es importante tomar esto en cuenta porque la planta no está automatizada, incluso las plantas más automatizadas en algún momento requieren participación de las personas. Y si no tomamos en cuenta ese aspecto, estamos expuestos a una serie de riesgos, ¿no? Por eso hoy la mayoría de normas de gestión de la inocuidad, cuando hablan de ambiente de trabajo, nos han puesto una nota grandota ahí que te dice, ojo, ambiente no solamente es el aire donde vas a envasar tu producto, que lo podría contaminar. Ambiente también se refiere a cómo se sienten las personas en la planta. Porque si tú tienes un operario que controla tu punto crítico y que hoy está yendo a trabajar con un problema porque tiene a su hijo enfermo en casa y su supervisor no fue capaz de percibir que ese operario está preocupado, y si no hay los canales de comunicación apropiados dentro de la planta para que el operario tenga la confianza de ir a su supervisor y decirle, jefe, hoy día la verdad es que estoy con la mente en casa porque tengo a mi chico enfermo. Entonces, lo vamos a tener trabajando ahí porque necesita el jornal, ¿no?, expuesto a cometer errores, expuesto a generar accidentes, a generar contaminación. Ese factor es fundamental, ¿no? No olvidemos, escuchemos a las personas. Ya ustedes van a ver seguramente cuando empiecen a desarrollar los diferentes cursos del diplomado, o quienes ya están trabajando en gestión de la inocuidad. Hoy todas las normas, por ejemplo, hablan de riesgos de defensa alimentaria, el famoso sabotaje, ¿no?, que son requisitos que hoy aparecen en todas las normas de gestión de la inocuidad, que aparecieron como resultado de los actos de terrorismo en Estados Unidos con las Torres Gemelas, ¿no? Y aquí en nuestro país, incluso en la peor época del terrorismo, no hemos tenido ningún incidente de contaminación intencional al producto. No quiere decir que esto no sea importante, sino que cuando hacemos nuestra evaluación de riesgos de seguridad, de defensa alimentaria, llegamos a la conclusión de que el principal riesgo es un trabajador descontento, ¿no?, que está descontento por algo y como acto de sabotaje viene y contamina el producto. Pero nuevamente, si no tenemos líderes en los procesos, supervisores con esa sensibilidad de observar a la gente, de darse cuenta cuando tienes a alguien distinto, preocupados, con actitudes sospechosas, si se quiere, estos riesgos no los vamos a controlar jamás. Porque cuando nos dicen defensa alimentaria, todos estamos pensando en circuitos de cámaras, en cercos eléctricos, en puertas activadas con lector de retina. Y es increíble la cantidad de dinero que las empresas botan pensando que es para cumplir el requisito de defensa alimentaria, cuando el principal riesgo son sus propios trabajadores descontentos. Y que con la quinta parte de lo que han invertido en toda la seguridad de la planta, si lo hubieran invertido en mejorar el clima laboral, hubieran controlado mejor ese principal riesgo. Y así podríamos hablar toda la noche de una serie de ejemplos de situaciones que generan contaminación, que generan problemas en los procesos, incumplimiento de procedimientos, básicamente por la actitud de las personas, por descontento, por desmotivación, ¿no? Porque no tomamos en cuenta, a veces escribimos el procedimiento o dimos la charla sin tomar en cuenta el perfil de las personas a las que queremos entrenar y simplemente no nos entienden. Entonces, esta tal vez sea la principal recomendación que yo daría al final de esta sesión, ¿no? No se olviden que los sistemas los llevan las personas, ¿no? Y desarrollemos esa sensibilidad de mirar a las personas, de escuchar a las personas, de conocer a nuestro personal, de abrir esos canales de comunicación
¿no? Cuando formemos ese equipo fuerte de trabajo, van a ver que cualquier riesgo va a ser muy fácil de atender. ¿De acuerdo? Cuando hacen sus análisis de peligros, forman un equipo HACCP, mandan a todos los miembros del equipo HACCP al diplomado de la Católica para que se capaciten espectacularmente en análisis de peligros, se sientan 3 meses en el escritorio a hacer su análisis de peligros. ¿Y saben qué hago yo cuando voy como auditor? Agarro ese análisis de peligro, caminamos a la planta y le pregunto al operario. No le digo que lo lea, ¿no? Al operario. Y tratamos de explicarle esos peligros y me dice, a veces me ha pasado que lo que está escrito ahí es la primera vez que lo veo, ¿no? Y cuando le empiezas a preguntar, ¿y esos son todos los problemas que suelen haber en tu área de trabajo? No, eso nunca ha pasado. Acá más bien hay esto, y yo volteo a mirar al equipo HACCP, al equipo de inocuidad, ¿no? Oye, ¿no que debiste escuchar a tus operarios para levantar peligros? Yo sé que los supervisores de producción, de calidad, conocen la planta, dominan los procesos, pero ustedes sentaditos en su escritorio no pueden hacer un análisis de peligro. Vayan a conversar con sus operarios. Ellos son los que están sus 8 horas de su turno frente al proceso. Ellos son los que miran los peligros en cada momento durante la planta. El supervisor pasa una vez cada cierto tiempo y ve lo que está en capacidad de ver, o se entera lo que los operarios quieren contarles. El resto ellos lo ven y ellos lo controlan. Y como lo controlan bien, más arriba ni nos enteramos. Es como cuántas cosas ustedes controlan en su proceso y el gerente general jamás ni se entera. Y ustedes consideran que no es importante informarlo porque es algo que ustedes mantienen controlado. Lo mismo pasa con los operarios. Pero eso sí, para hacer un buen análisis de peligro tenemos que escucharlos. Porque si se nos pasa un peligro, hay un riesgo ahí de contaminación. Entonces, uy, qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿eh? Ya estamos casi. Nos queda un riesgo más. Ya que hablábamos de personal, solamente para dejarlos ahí con el gustito, para cuando entren a sus cursos de interpretación de la norma, ¿no? Hablar hoy de personal competente quiere decir personal que tiene los conocimientos, las destrezas y las actitudes, porque las normas hablan de conocimiento y habilidades, pero habilidades implica destrezas y actitudes. Pero cuando las empresas dicen, ¿cómo aseguro personal competente? ¿Qué es lo que hacen? Plan de capacitación. ¿Y la capacitación que busca atender? Conocimientos. Les damos conocimientos. ¿Cuántas charlas de HACCP han hecho en 5 años? 50. Ese operario que tiene 5 años en la planta debe haber recibido más capacitación en HACCP que cualquiera de nosotros. Pero sigue incumpliendo algunas prácticas, algunas buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque no sabe que hay que cerrar la puerta. ¿Porque es difícil cerrar la puerta? No, porque no le da la gana de cerrar la puerta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros operarios para garantizar buenas prácticas de manufactura? Mejorar actitudes. Y no los vamos a mejorar si no los escuchamos, si no los observamos. No con capacitación. La capacitación es buena, es importante, pero no es la solución. De esto ya hemos venido hablando, ¿no? Y el otro gran error que cometemos en nuestros sistemas es olvidar que estamos en un negocio. ¿No se han puesto a pensar? Creo que todos los que estamos aquí en la reunión trabajamos de alguna manera asociados al área gestión, al área calidad, ¿no? ¿No se han puesto a pensar que en sus empresas el gerente general, ¿con quién va de viaje a visitar a los clientes? Con el gerente comercial, ¿no? ¿Con quién se va a las ferias internacionales, ¿no? A las exposiciones de alimentos? Con el gerente comercial. Digamos, ¿por qué para con el gerente comercial y no con el gerente calidad? A ver, también con el gerente de producción, pero ¿por qué no el de calidad? ¿De qué le habla el gerente comercial al gerente general? De dinero, contratos, ganancias, ventas. ¿De qué le habla el gerente de calidad? Que a veces ni siquiera llega a nivel de gerencia, ¿no? Sino el jefe de calidad, ¿de qué le habla al gerente general? De problemas, de gastos para pasar la auditoría, ¿no? De quejas de clientes. No quiere decir que eso no sea importante,
pero debemos aprender a traducir eso que es nuestro sistema de gestión en costo-beneficio para el negocio. Por ejemplo, ¿alguna vez han calculado el costo-beneficio de sus auditorías internas? ¿Han sacado la cuenta en horas hombre, sin contar lo que ha sido capacitación de auditores? ¿Cuánto le cuesta a la empresa cada auditoría interna? Horas hombre de sus auditores y de sus auditados atendiendo al auditor. Hagan el cálculo, se van a sorprender. Y si esa inversión, porque es una buena inversión el invertir en auditorías internas, la comparamos con el informe de auditorías, donde a veces el informe dice 10 no conformidades, ¿no? Y toditas, tu documento no dice tal, tu documento no está firmado, el registro no se encontró. Cuando tratamos de valorar los aportes de la auditoría interna en cuanto a hallazgos, cero. Hasta más costo me generan porque más papeles me piden. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de la auditoría interna? En contra. Entonces, ¿qué decide un buen gerente? No más auditorías internas. No, pero el auditor nos va a pedir, nos van a quitar la certificación. Págale a cualquier consultor externo, encuéntrate el más barato, que nos haga la auditoría, te dé el reporte y eso lo enseñas en la auditoría externa. Sería una buena decisión, porque si mis auditores internos no agregan valor, me traigo a alguien de afuera y me va a salir más barato. Pero no hay mejor auditoría que la que hace el auditor interno. Entonces hay que entrenarlos bien para que sus hallazgos agreguen valor. ¿Cómo agregan valor? Haciendo ver las cosas que realmente impactan al negocio. Dejando hallazgos que nos generen ahorros, nos reduzcan las no conformidades, nos reduzcan las quejas de los clientes. ¿Han puesto a pensar cuánto gastan en análisis de laboratorio? ¿Cuánto gastan en calibración? Para poner un ejemplo, rapidito, porque ya estamos terminando. Hace un tiempo estuve en una empresa, me pidieron hacerles un diagnóstico, ya estaban certificados en ISO 9000 y en ISO 14000 y se querían certificar en en FCC 22000. Les hice un diagnóstico rapidito, ¿no? Bueno, una semana duró, ¿no? En una empresa muy grande. Y la conclusión del diagnóstico fue, en un minuto ustedes pueden decidir reducir toda su inversión en el sistema, o digamos, ahorrarse más de 200.000 soles. Le presenté el informe diagnóstico al gerente general, ¿no? Y le dije, primera conclusión, ¿en este momento usted quiere ahorrarse 200.000 soles? Me quedó mirando. Por supuesto que sí, ¿cómo? Le dije, mira, hice el diagnóstico, revisé con el área de instrumentación, que por cierto es espectacularmente buena, revisé todo lo que calibran y calibraban todo, absolutamente todo, porque alguna vez un auditor les dijo que todo tiene que estar calibrado. Y cuando nos pusimos a mirar qué es lo que necesitaba estar calibrado de cara a lo que piden las normas, no era ni la mitad de los instrumentos. Sacamos un cálculo y se ahorraban más de 200.000 soles si modificaban su plan de calibración. Nada más en eso. El gerente contentísimo, ¿no? con ese diagnóstico. Se pagó el diagnóstico con una conclusión. Entonces, no perdamos de vista eso. La papelería innecesaria. Han hecho su cálculo de cuánto papel se gasta para las auditorías a veces, para el sistema en general. Entonces, todo lo que hagamos en el sistema, siempre traten de darles enfoque, costo-beneficio, porque no se olviden que todo es un negocio. El sistema de gestión se implementa para darle estabilidad, confianza al negocio. Todo es parte de un negocio. Ustedes trabajan en una empresa porque necesitan aportar a la rentabilidad del negocio. Entonces, si los que trabajamos en gestión de la calidad no aprendemos a dar esa mirada de rentabilidad, entonces siempre vamos a quedar relegados y siempre la atención prioritaria va a ser el área comercial, el área de producción, sin duda, porque son los que generan dinero para la empresa. Calidad es súper importante, pero no hemos aprendido ese lenguaje del negocio. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con eso. El sistema, como conclusión importantísima, tiene que ser rentable. Entonces,
Puse dos conclusiones, sin duda que en las preguntas que seguramente vamos a tener enseguida deben haber más, pero no se olviden, ¿no?, de la rentabilidad del sistema de gestión. Todo lo que hacemos tiene que agregar valor de una manera rentable y no se olviden del factor humano. Las personas son las que sacan adelante los negocios, todo en el mundo, ¿no? Entonces, hoy tal vez con esto del COVID, 2 años, nos ha hecho reflexionar un poquito y prestarle más atención a la importancia de las personas. ¿Cuántos compañeros de trabajo tal vez hemos perdido, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que pues esa persona se llevó mucho conocimiento, mucha experiencia, ¿no? A su vez nos damos cuenta que nadie es indispensable, ¿no? Pero ojo con su personal, cuiden a sus personas, presten la atención. ¿De acuerdo? Bueno, he querido muy brevemente compartir una pequeña reseña de lo que vemos en varios de los cursos del diplomado, ¿no? Tratando, como les decía al inicio, de motivarlos para darle una mirada distinta a nuestra función dentro de lo que es un sistema de gestión, ¿no? Hemos tratado de recopilar los errores más frecuentes, pero sin duda pueden haber muchos más. Les agradezco por su tiempo, sé que es una hora un poquito complicada, pero atento ahí a las dudas, preguntas que pudieran tener. Profesor Sansoni, muchísimas gracias por su ponencia. Esperamos sus consultas. Por favor, ¿pueden abrir sus micrófonos o pueden escribirnos por el chat? No sean tímidos. Si me los encuentro en los cursos de la diplomatura, ahí sí los voy a obligar a participar. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Parece que no hay consultas, profesor Sansoni. Nuevamente, Esperemos que sea porque se entendió todo, porque quedó claro, ¿no? En todo caso, igual cualquier consulta, creo que ahí ustedes tienen el contacto con Janet, y si no es a través de este canal, con todo gusto, pues me pueden hacer llegar sus consultas a través del correo con Janet y con muchísimo gusto para responderlas, ¿no? Profesor Sansoni, gracias por su tiempo, gracias por su ponencia. Siempre nos aprendemos un poco sobre las normas. Gracias, y a todos también los participantes, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Les pedimos siempre estar atentos, por favor, a las actividades que venimos teniendo. Van a haber muchas actividades como estas, siempre Creo que ingresando a nuestra hay alguien que página web. levantó la mano, Marina. Ah, perfecto. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Es muy interesante su ponencia. En primer lugar, agradecerle porque nos ha abierto la perspectiva que nosotros podamos tener, ¿no? En mi caso, soy nutricionista y trabajo en un comedor, ¿no? De una mina. Entonces, el punto muy importante que me ha interesado es lo que es el factor humano, ya que sabemos que un personal bien remunerado, bien reconocido, bien capacitado, pues es un personal que va a tener, ¿no?, un buen desempeño y desenvolvimiento dentro de lo. Lamentablemente, dentro de las empresas que se basan a recursos económicos, ese factor humano siempre está disminuido y ya va a depender mucho de la gestión que nosotros, como jefes de área, ¿no?, de calidad, o como nosotros responsables, ¿no?, podamos tratar de mejorar. Lo que sí tengo una duda y que quisiera que me pueda apoyar es que en el factor humano, ¿cómo puedo yo, ¿no?, como jefe de área, ¿no?, para yo poder gestionar el aumento de, no sé, de pago o el reconocimiento de algunas horas extras, ¿no? Porque ese es ahorita el dilema en el que yo tengo. Es una mina, en realidad no es una mina de extracción, es una planta de beneficio, ¿no? Y el área somos muy poco personal, pero el poco personal se queja con ello, por lo tanto tengo mucha rotación de personal. Y ese siempre va a ser el factor, por más que yo hago ya con las jefaturas,
siempre queda en el jefe directo. Nunca van gerencias, nunca van eso, porque lamentablemente todo se basa en el recurso económico, pues, ¿no? Y ese es un punto muy importante en el cual nosotros tenemos que dar a entablar, porque de ello va a decir el resultado de, ¿no? Porque viene a estar todo un producto. Claro que sí. A ver, pregunta difícil, ¿no? No tengo ahí una varita mágica, si no sería ministro de Trabajo seguramente. Pero, ¿qué creo yo? A ver, tú has dado la respuesta, tú misma has dado la respuesta y cuando dices que debido a eso, tal vez a la baja remuneración, al no pagar horas extras, hay mucha rotación. Entonces, trata de hacer un ejercicio ahí en tu área de trabajo, calculando cuántas horas inviertes tú de tu tiempo en entrenar al personal nuevo, calculando cuánto le cuesta a la empresa a través de recursos humanos ese proceso de contratación de una persona nueva, calculando la velocidad de trabajo de una persona experimentada contra una persona nueva. Sin duda la persona nueva lo va a hacer más lento. Entonces, calculando también los... Un recurso económico. Claro, calculando los errores que comete una persona nueva. Entonces, si logras sumar todo esto de manera estimada, porque no va a haber un cálculo exacto, tú le vas a mostrar a tu jefe, a la gerencia, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico de la alta rotación? Entonces tú dices, mira, si le subo 50 soles en el sueldo, de repente, haciendo también una indagación junto con recursos humanos, ¿por qué se va la gente? ¿No? El 50% de los que se fueron a un trabajo que le pagaban 50 soles más, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si pagamos 50 soles más, me voy a reducir todo este gasto que me está generando la alta rotación del personal. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Me parece. Sí, doctor, más bien gracias, porque ese era el proceso de estaba viendo todos los factores para poder hacer mi pequeño informe y tratar de mejorar, ¿no? Indagar más que todo con mi personal, ver cuáles son los beneficios que puede tener con otra, o más que todo también hay algunos personales muy capacitados que llegan a una condición y a un ambiente muy diferente al que anterior, entonces tienen que adaptarse, algunos no se adaptan y se van. Entonces, es muy complicado y es muy importante ello. Más bien, gracias porque ha sido muy bueno, así que me va a ver en su diplomatura. Perfecto, gracias a ti. Javier también nos pregunta, dice, con todos, bueno, la documentación, ¿todo tiene que estar impreso y en manuales? No, definitivamente no. No hay ninguna norma, bueno, como les decía, por ahí el reglamento de seguridad y salud en el trabajo a veces nos pide algo en papel, ¿no? A las listas de asistencia firmadas, por ejemplo, pero incluso en las empresas del Estado, que pensaríamos que son las más burocráticas, hay leyes en el Estado que hablan de la simplificación administrativa y del gobierno electrónico. Absolutamente todos los registros de un sistema de gestión, por ejemplo, como FCC 22000, que yo audito a nivel internacional, todos los documentos los puedes presentar en electrónico. Las normas internacionales de gestión de la calidad, de la inocuidad, ninguna te exige, ninguna que yo conozca por ahí, que tenga que estar en papel. ¿De acuerdo? Te dice en el medio que ustedes hayan decidido. Tiene que estar controlado. Si es en electrónico, pues necesitamos mecanismos de control para asegurar que no se va a perder la información. Pero hoy eso es muy fácil de conseguir, ¿no? Después nos dice Fidel, según la experiencia, cómo se cumplen las organizaciones en realizar adecuadamente la validación de los procesos. El tema de la validación es un tema que nos daría, creo, para otro masterclass, ¿no? Pero sin duda que sí, es un buen punto ahí el que Fidel menciona, porque también en las validaciones de procesos, en alimentos todos sabemos que los principales procesos que tenemos que validar son los relacionados a la limpieza y los relacionados a los tratamientos térmicos y cualquier otro punto crítico de control, sin duda, ¿no? Pero aquellos procesos que validamos enfocados en riesgos microbiológicos, las empresas, tú no sabes la cantidad de dinero que gastan haciendo análisis microbiológicos para validar su proceso. Entonces me muestran en la auditoría, ¿no? Proceso de limpieza y desinfección de las mesas de trabajo.
¿no? El análisis de peligro dice, ¿cuál es el riesgo ahí de una mala limpieza? Contaminación por salmonela, pensemos, ¿no? Y entonces hacen su limpieza, toman sus muestras de la mesa en distintos puntos, mandan al laboratorio, y un montón de repeticiones, porque es una validación, y dicen, en ninguna de las muestras a la salida hubo salmonela. Yo los miro y les digo, ¿en serio? ¿Gastaste todo esto para mostrar esto? Pero si, ¿cómo va a haber si no había salmonela en la entrada, o si no sabes si había salmonela en la entrada, el que me muestres el resultado después diciendo que no hay salmonela, no me valida nada. Pero ¿y cómo quiere que valide? ¿Quiere que meta salmonela? No puedo traer salmonela a la planta. ¿Pero para qué quieres meter la salmonela? Porque tengo que validar mi proceso, me dice. Pero ándate a un libro de microbiología, y donde dice que a esa concentración de ese producto desinfectante se elimina ese patógeno. O a esa temperatura, por ese tiempo, se muere el patógeno. No necesitas hacer análisis microbiológicos. Si es un producto que no está en la bibliografía, pídele a tu proveedor, ¿no?, que te dé los análisis que demuestran que a esa concentración se muere el microorganismo patógeno. Ah, pero la norma pide validación. Por supuesto que tienes que hacer validación, pero tu validación lo que va a buscar es demostrar que eres capaz de garantizar esa temperatura y ese tiempo en todo tu equipo, que eres capaz de garantizar esa concentración del desinfectante en toda la superficie, en todo momento. La validación que nos pide la norma va orientada a demostrar que el proceso de control está, valga la redundancia, controlado, que es capaz de garantizar que estás cumpliendo los parámetros establecidos. Como consecuencia, ya la ciencia nos dice que el bicho se va a morir. Entonces, podríamos hablar muchísimo más del tema de validación, pero sí, hay muy buenos ejemplos de validación de procesos. Ahí la recomendación nuevamente, no gastemos innecesariamente, ¿no? Mónica pregunta también si hay conocimientos básicos para llevar la diplomatura. Bueno, ahí tal vez Janet les pueda precisar si hay un prerequisito. Yo creo que no, ¿no? Sí, profesor, no es un prerequisito, pero sí haber egresado en la universidad. Ah, miren, bueno, es una diplomatura de O, nivel universitario sí, superior, ¿no? o Eh, tener experiencia, ¿no? Si en este caso es un personal técnico, quizás sus 3 años de experiencia en el rubro, ¿no? Ujú. Es los únicos requisitos que pedimos. A ver, de mi experiencia en los cursos que a mí me ha tocado dictar en esta diplomatura, yo diría que donde pueden tener un poquito más de dificultad, porque me ha pasado con algunos alumnos, es en la parte microbiológica justamente, ¿no? Porque en los cursos de análisis de riesgos se va a hablar sobre microbiología. Entonces, si no conocemos mucho de eso, no es que no nos vaya bien en la diplomatura, finalmente. Yo les digo, no te metas o no te preocupes mucho por eso, porque en tu equipo de inocuidad va a haber alguien que sepa de microbiología. Y como todos los trabajos de la diplomatura son grupales, pues júntate en tu grupo con alguien que sepa de microbiología y vas a tener superado el problema. El principal prerequisito que yo pondría como docente es mente abierta y participación, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, ahorita ya a esta hora, bueno, disculpa que nos pasamos un poquito, pero quedan 19 personas y hemos tenido 3 o 4 preguntas, ¿no? Y yo les digo, si la clase hubiese sido con niños de 6, 7 años, ya hubiésemos tenido 50 manos levantadas preguntando, ¿no? Entonces, ese es el principal requisito previo, de ganas de participar. Ojalá que ya cuando ustedes se inscriban sea presencial para que ahí podamos tener más interacción. Pero si es virtual, también yo los hago participar a todos, no se preocupen. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Una? Bueno, de mi parte entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Janet, por haberme invitado a esta reunión y pues, atentos ahí para cualquier cosa que crean que podamos ayudarlos.